por tu presencia, gracias porque hemos podido adorarte y te damos gracias por tu palabra. Y queremos aprender no solo a nivel teórico, sino para poner en práctica, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues estamos en una serie tan solo de 3 predicaciones, que es la Gran Comisión. Normalmente hablamos de la que figura en Mateo, pero quería enfocarme en Marcos. Y estuvimos hablando de este pasaje que veis aquí con 3 franjas en azul, en verde y en rojo, que es nuestro bosquejo de predicaciones. Dice, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y la semana pasada estábamos hablando de ese segundo punto, ese de color verde sobre el bautismo. Y hablábamos no solo del bautismo, sino la importancia del compromiso. Y si no la has escuchado, pues te invito a escucharla, está en YouTube, puedes también en el grupo de WhatsApp de Iglesia, pues puedes clicarla. Y si te das cuenta, hay una base muy sencilla, que si una persona no se compromete no alcanza los beneficios. Quieres hacer una carrera y tener un título, pues tienes que matricularte. Quieres comprar un piso, tienes que dar una paga y señal. Y así con todo. Y de la misma manera, pues nos damos cuenta que Jesús nos llama a un compromiso cada vez mayor. Incluso pusimos ahí una pirámide. Nos llama a un compromiso mayor. Y es compromiso de estar, de ir, de servir, de querer decir que sí, de bautizarse, de ir más allá, de dar pasos para el crecimiento. De hecho, nosotros como grupo de liderazgo tenemos nuestras dinámicas velando por la iglesia, y recuerdo que hace como 6 o 7 meses pues propuse al liderazgo estar durante un mes orando 5 minutos al día solo por puntualidad, porque era algo que la gente se relajaba, llegaba después de la alabanza, para la predi y tal, y realmente vimos un cambio excepcional. Y ahora pues hemos empezado el curso y he pedido pues que 5 minutos de oración durante un mes diarias al liderazgo, y si te quieres apuntar puedes, por el compromiso de asistencia. Simplemente que Dios nos dé ese corazón de darnos cuenta que cuando asistimos, en verdad venimos a darle a Dios más que para recibir porque me va bien, porque es un programa más. Y es algo espiritual, es algo que te nace y que tienes hambre de que eso suceda. Y realmente cuando uno está es cuando suceden cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy bueno. Mira cómo Dios dio ese arco en las nubes también como compromiso de que también cuidaría de la humanidad y no sería destruida por un diluvio. Es decir, Dios es un Dios que se compromete y Dios nos pide también de ese compromiso. Y hoy quería hablaros de un segundo punto en esta fiesta de la multiplicación, que es ese texto que dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El otro día estábamos aquí en el tiempo de la adoración y estuvimos un tiempo de a solas con el Espíritu Santo, ¿no? Una nueva modalidad, buscando qué nos hablaba el Espíritu Santo con las Biblias. Y luego al finalizar pues, hubieron diferentes testimonios y Josiño dice, es que realmente cuando nosotros pedimos a alguien o invitamos a alguien o le explicamos de Jesús, o le invitamos a venir a la iglesia, al grupo, donde fuera, le estamos dando vida. O sea, no le estamos vendiendo un producto que dices, bueno, pues te puede fallar por aquí, pero si no te lo cambiamos, hay un servicio postventa, sino que realmente es vida. Y en ese sentido, Dios nos ha enviado a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. En el momento que uno conoce a Jesús, se pone las botas de soldado para extender el reino de Dios, para llevar el Evangelio. Y simplemente te quería mostrar el ejemplo por antonomasia para nosotros, porque somos copiadores de Jesús, pues ver cómo Jesús lo hacía. Y para que sea un poco más ágil la explicación y para que podamos ver matices que nos pueden ayudar a lo que quiero transmitir, sobre el texto
¿vale? Verás algunos textos pues, coloreados porque hay un interlocutor u otro, pero todo lo que sea azul es de cosecha propia, no es Biblia, ¿vale? Simplemente quiero detenerme ahí para darte una pincelada de qué sucede cuando tú estás diciendo a alguien, oye, pues Jesús murió por mí, oye, ¿puedo orar por ti que te duele la cabeza? Oye, si quieres, pues ven que tenemos un tiempo de adoración este viernes. Simplemente que veas cómo se intrincaban las cosas de una forma sencilla en un texto que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y por ejemplo, cómo comienzan los primeros discípulos. Y los primeros discípulos, son unas 6 diapositivas, ¿de acuerdo? Así con letra grande, o sea que es bastante ágil. Y dice el siguiente día, ¿qué pasó el día anterior? El día anterior precisamente fue el día en que Jesús se bautizó. Es decir, en el momento que uno se bautiza, y hablábamos de ese compromiso, Dios te empodera a un paso más allá, a ir más allá. Porque realmente, como bien sabes, el Espíritu de Dios vino sobre él y hay una unción a esperar porque anda en esa obediencia. Y dice, y otra vez estaba Juan, y Juan pues podemos pensar como ese maestro o ese líder, si tú pues de alguna manera tienes a alguien que discipulas o tienes hijos pequeños o lo que fuera, dice, y otra vez estaba Juan el Bautista, y 2 de sus discípulos, 2 discípulos de Juan. Y mirando Juan a Jesús, que andaba por allí, dijo, he ahí el Cordero de Dios. Es decir, todo líder, toda persona que realmente todos somos líderes porque tenemos una cierta influencia, pues nuestro objetivo es siempre dirigir hacia Jesús. No que bien hago esto, o qué buena actividad, o qué local pues bien pintado, sino es Jesús el objetivo final. Y después de esto comienzan pues, a sucederse pues, algunos encuentros. Y dice que esos discípulos se acercaron un poco y oyeron hablar a Jesús. Y el hablar a Jesús le dieron convencimiento de seguirle. Y es como dice la Escritura, que dice, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. A veces nosotros no sabemos qué decir cuando yo me acuerdo en el colegio, yo soy profesor y estaba en un colegio pues que, bueno, realmente cada uno pues tendrá su creencia o su no creencia. Y al principio a mí me costaba mucho transmitir el Evangelio o hacer cómo, ¿no? Y entonces Dios me dijo, dice, bueno, no falta que digas nada, simplemente puedes decir la palabra sin decidir de dónde viene. Y entonces cuando alguien se fallaba y dice, ay, profe, perdona, que me he equivocado, no sé qué, yo le decía, el amor cubre todas las faltas. Y así, pues, iba introduciendo. Había, por ejemplo, una chica súper diligente que trabajaba muy bien y yo le decía, los diligentes acabarán en el palacio del rey. ¿Está? Algo que dijo Salomón, que está escrito en la Escritura, pero la palabra en sí ya tiene poder por sí mismo. Entonces ellos escucharon a Jesús y lo siguieron porque le habían escuchado. Y ahí viene ese punto de decisión. Es decir, cuando pides algo en verdad estás decidiendo, pero esto lo hacemos continuamente. Oye, ven al concierto de música de tal. Oye, ven, ¿por qué no vamos y compramos en el Mercadona y repartimos gastos y compramos para la fiesta de cumpleaños de mañana? Siempre son pequeñas decisiones y estas decisiones sí que transforman la vida. Las otras, si te das cuenta, todo el ocio al final se acaba olvidando, ¿no? Ah, una fiesta de cumpleaños, ¿cuándo fue? Uy, hace 3 años, ya ni me acuerdo. Pero cuando tomas decisiones con Dios, el camino se va abriendo de una forma espectacular que te trae vida. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que quiere decir en la traducción maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Le dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Fíjate que Jesús no buscó darle muchas explicaciones. Mira, yo soy el Hijo de Dios, históricamente, Moisés, Jacob. No fue necesario. Dice, venid y ved, porque cuando vienes saboreas la realidad de Dios. Y fíjate que de alguna manera, pues
Jesús los invitó a su casa, a su grupo de vida, ¿no? Los invitó a casa, estuvo con ellos y compartieron. Y esa es la base, la línea, ¿no?, del grupo de vida, el compartir y el compartir la palabra. Y luego empiezan a suceder algunos de los personajes. De esos 2 discípulos, uno se llamaba Andrés. Andrés, hermano de Simón Pedro. Y fíjate que uno de los 2 discípulos que siguieron a Jesús, pues este discípulo se lo dijo a su hermano. Y ya viene pues lo que es nuestros contextos. Cómo tu familia sabe si eres cristiano, cómo tus vecinos saben si eres cristiano, cómo tus compañeros saben si eres cristiano, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí ves la influencia simplemente con un familiar. Pues Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían ido con Juan y habían seguido a Jesús. Y es decir, Andrés, encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Fácil. Es decir, hemos hallado al Cristo. Y le dijo a su hermano lo que había sucedido. Oye, he encontrado a Jesús. Es posible que tú hayas conocido a Jesús y que te sea difícil compartir. Yo me acuerdo que conocí a Jesús en Bruselas y cuando vine de viaje digo, ay, mi madre, cuando le explique la locura que me ha sucedido, ¿no? Conocer a Jesús. Y yo me acuerdo que llegué y me senté y dije, te tengo que explicar algo, ¿no? La misma tarde se lo tenía que soltar, porque era imposible esconder algo tan grande que me había sucedido, ese encuentro con Jesús. Y conforme yo iba hablando, que ya me imaginaba la respuesta de, bueno, te han comido el coco, es una secta, etcétera, etcétera, de pronto veo que se le empiezan a caer las lágrimas y digo, ¿qué ha pasado, no? Yo estoy hablando de mi experiencia, yo no. Y ella me dijo, es que cuando yo he ido al aeropuerto esta mañana a buscarte, había un amanecer que tenía un brillo diferente. Yo lo miraba y digo, ¿qué hay? ¿Qué está pasando? Y es que hay cosas que tú y yo no controlamos, que pensamos que controlamos, pero que no controlamos, que el Espíritu de Dios ya va obrando. Y quizás cuando tú vas a hablar con esa persona, quizás que esperas una respuesta X, Dios ya ha obrado de una manera, o ha obrado de otra, o no ha obrado todavía. Pero nuestra labor es simplemente ser transparente. En mi colegio pues, las cosas fueron avanzando y me acuerdo de en aquel episodio que yo decía versículos así, nadie sabía qué, pues al final hubo un momento que me dijeron, pero tú, profe, ¿nunca dices palabrotas? Y digo, no, porque ellos se enfadaban y ahí en segundo de bachillerato pues tenían errores y decían, esto es una M o lo que fuera, ¿no? Y digo, no. Y dice, ¿y por qué no? Y digo, bueno, porque yo tengo una relación con Jesús y a Jesús le gusta que hable bien. Ah. Y dice, entonces, cuando algo no te sale, ¿qué dices? Y digo, pues digo, vaya. Y entonces la alumna se coge así y dice, pues este ejercicio es un vaya, muy vaya. Bueno, pues sí. Es así, pero ven que ya eres diferente, por los poros sale. Y entonces dice, no, si es que soy cristiano, si es muy sencillo. Exacto. Hemos hallado al Mesías. Mira qué sencillo. Le dice el hermano, hemos hallado al Mesías, al Cristo. Tú sabías pues lo hemos hallado. Entonces le está testificando, mira qué predicación más corta. Y le está invitando a venir. Le trajo a Jesús. Oye, ven, que lo hemos encontrado. ¿Cómo de fácil o difícil será que tú, pues, con tu amigo o con tu amiga le digas, oye, mira, este viernes pues hay un grupo de vida, nos reunimos a hablar de Dios, pero tú puedes decir tu perspectiva, ven, sería genial, así conoces a la gente. ¿Qué hay de difícil en eso, verdad? O de venir a la iglesia. ¿Y cuántos de nosotros hemos venido así? Porque nos dijeron, oye, ven. De hecho, a mí todo empezó en Bélgica, que me invitaron a un concierto de música cristiana. Oye, ven, cuando te canses te vas. Y me enganché ahí como... bueno, porque empecé a comer miel. Eso era precioso, ¿no? Y fíjate lo que sucede. Cuando llega Pedro,
que en principio es un incrédulo, no sabe, viene acompañado de Andrés, que ya ha degustado lo que dice. Cuando viene, Jesús le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. De pronto Jesús, hay unas palabras transformadoras que le dan propósito. Y es una de las maravillas que sucede cuando entras en el reino de Dios, cuando conoces a Jesús, que de pronto tienes una convicción de propósito, de que hay algo mucho más grande que tú. Hay una misión más grande. Yo me acuerdo que me asomaba por la ventana recién convertido y veía a la gente y digo, pero ¿cómo no saben? Si esto es maravilloso. De pronto tienes un fuego que sabes que viene de parte de Dios y que te está dando un propósito para Él. Y fíjate en la palabra de Jesús, tan sencilla, de forma profética. Dice, tú serás llamado Cefas, es decir, un día serás piedra, un día serás esa piedra para iniciar o canalizar el que sería la iglesia. En Pentecostés, como bien sabes, todo el mundo estaba recibiendo al Espíritu Santo y no sabían, y Pedro se levantó para recordar la Escritura. Es una profecía, es un llamado. Y te invito también a que estés abierto a cuando hables con alguien, hablarle en ese tono. Decir, sabes, tu vida está bien, pero cuando tengas 80 o 90 años, si llegas, habrá pasado todo. ¿Y qué? ¿Qué habrás sacado de esta vida? Hay un propósito mucho mayor para ti. ¿Sabes que puedes conectar con el Padre Celestial que te imaginó desde antes de la fundación del mundo? ¿Sabes que puedes conocer todas las maravillas del universo porque Dios mismo te las explica? Ven y ve. Y puedes transmitirlo, incluso Dios te puede dar una palabra profética. Yo recuerdo recién convertido que hubo por ahí nos encontramos por la calle con un pastor de otra congregación y estaba ahí mis primos y tal, y empezó pues a hablar y que me había convertido y tal, y dice, y tuvo un sentir de que, dice, pues tú escribirás libros, no sé qué, empezó a decirme cosas que un día sucederían y que realmente me estaba dando una proyección de un futuro que yo en ese momento pues no entendía nada, ni entiendo nada, pero que sí que es verdad que cuando Dios te usa para dar una palabra que va a suceder, pues a las personas le encarrilan. Y dices, que hay un propósito claro. Y no es solo esperar a que Jesús se lo diga en su privacidad, sino que el Espíritu de Dios que está en ti también se lo quiere decir a través tuyo. Entonces, en esta mañana simplemente te quiero transmitir algunas claves de cómo transmitir a los demás la sencillez del Evangelio. Y seguramente que tú tienes muchos más testimonios que los que te comento y me gusta que los conectes con las cosas que han sucedido. De hecho, ¿por qué estás tú aquí? Porque alguien te dijo, ven y ve. Porque alguien te dijo, oye. Porque alguien te ha dicho, Dios me ha sanado. Porque alguien te ha dicho, es bueno para ti. Y mira cómo continúa la historia. Dice, el siguiente día, o sea, pasa otro día, es un tema de procesos, ¿verdad? Dice, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, otro encuentro, otra disidencia, parece casual, y se encuentra a otro hombre, este es Felipe, y le dijo tan solo, sígueme, la invitación directa de Dios, sígueme. Si es que a veces no necesitamos predicar mucho ni convencer, a veces pensamos que tenemos que cautivar el raciocinio, ¿no? Que todo cuadre para que diga, vale, quizás me has convencido, voy. No, sígueme. Y fíjate que Felipe era casualmente de la misma población que Andrés y Pedro, y por tanto es posible que se hubiera enterado de que algunos habían conocido a Jesús, que Pedro y Andrés eran seguidores, eran de la misma población, Betsaida, y por tanto eran vecinos. Y nos habla también de nuestra vecindad, ¿verdad? De cómo ven que eres diferente. Yo soy muy de ir con la Biblia en la mano, ¿no? Me gusta. En el metro o a veces en la calle, vine al Supernatural con la Biblia en la mano. Decían de Wesley que era un hombre pegado a un libro, ¿no?
y me gusta porque es una forma muy visible de decir a la gente que eres cristiano. No falta que digas nada. Ven que tienes una Biblia. Me acuerdo recién convertido que yo tenía una Biblia con una cremallera y estaba en el metro y yo iba con mi Biblia. Y me encontré, yo era federado en ajedrez antes, y me encontré con un chico del club. «Hey, Xavi, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te va?» «Bien, bien, y tal, la universidad, lo otro, muy bien, no sé qué». Y me dice, bueno, ¿y qué tal con el ajedrez? Digo, bueno, pues ahí haciendo, ahora no juego tanto y tal. Y, bueno, y dice, ya veo, y me vio mi Biblia, y dice, ya veo que llevas el ajedrez ahí dentro. Y yo, sí. Y claro, yo digo, ¿cómo le explico a este? Pero luego digo, qué complicados somos, ¿no? No, mira, es una Biblia, y se la abro y es una Biblia. No, estoy leyendo la Biblia, no tiene más, pero es esas fuerzas internas de decir, va a pensar que soy un loco. Oye, que piense lo que quiera. Digo, luego te explican cosas que dices, eso sí que es locura, ¿no? Y yo al menos hago cosas saludables. Pero que es normal que nos sintamos, y luego me iba ahí como con la conciencia, ¿y por qué no le he dicho? ¿Por qué no sé qué? Bueno, pues la próxima vez lo haré mejor, ¿no? Pero qué bonito, ahora llevo mi Biblia sin cremallera, ya ves, ¿eh? y fíjate que dice que al día siguiente tiene ese encuentro, le dice sígueme, y eran vecinos. Y Jesús llama a Felipe, dice, perdón, Felipe, que es recién convertido, pequeña clave, es decir, no necesitas hacer un seminario para testificar de Dios a otros. Simplemente decir lo que ha sucedido. Felipe, pues se encuentra casualmente, diosidencia, con Natanael, ¿vale? Es uno de los que finalmente serán apóstoles, también en otros textos es Bartolomé, y es un conocido y se lo encuentra. Es decir, no Dios nos habla solo de los vecinos, de los hermanos o de los familiares, hasta de los conocidos o amigos, no sabemos. Y le dijo, fíjate la predicación que le dice Felipe. Dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y se quedó tan tranquilo y dice, mira, le he dicho a Natanael que por fin hemos encontrado y que conecte con Moisés, con los profetas, que lo hemos encontrado a Jesús de Nazaret. Y aquí hay un pequeño error que él se da cuenta. Dice, Natanael le dijo, ¿Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Y entonces ya me imagino a Natanael decir, ¿para qué ha hablado tanto? Porque es verdad, puede que alguna de las palabras a la otra persona no le encaje. A veces decimos, bueno, tú eres cristiano. Bueno, sí, yo soy evangélico. De los de Filadelfia, de los tal. Pues yo he visto vídeos de no sé qué país que hacían cosas muy raras. Y dice, no, soy evangélico, soy no sé qué. Y dice, ¿para qué he dicho que soy evangélico? Soy cristiano. Pero a veces hay cosas que decimos que puede obstaculizar el mensaje. No, es que es maravilloso conocer a Dios. Ahora voy todos los domingos al culto. Ahora estoy sirviendo en no sé qué. Estoy haciendo un discipulado. Y el otro igual dice, todos los domingos. Yo los domingos juego a pádel. A mí no me compliques. Para ser cristiano hay que ir todos los domingos a... Y no es eso. Entonces Natanael seguro que se daría cuenta. Y os voy a explicar el obstáculo. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió es que Galilea es esta zona de aquí, y esta zona de aquí está Betsaida, que es donde viven ahí cerca estos vecinos, está Capernaum, está Nazaret, y Galilea está muy al norte de Israel, que son los antiguos países o tribus que eran del norte y que desconectaron de Dios, e incluso se dispersaron en Asiria, en otros países. Por tanto, como que no genera mucha fe y mucha confianza. Y es curioso porque en Capernaum hubieron muchos milagros, pero ya era como reticente Natanael que conocía la Escritura. Pero fíjate Felipe cómo resuelve la situación. Dice, bueno, es igual. ¿Se acuerda cómo Jesús invitaba? ¿Y cómo Jesús invitó?
ven y ve, venid y ve, es que no hay más que decir. Y Jesús le dijo a los otros, venid y ve, ¿a dónde moras? Venid y ved. Y Felipe le dijo, mira, es igual, ven y ve. Es una invitación enfocada en la experiencia con Jesús, repitiendo simplemente la forma de Jesús. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, ahora ya Natanael dice, vale, pues voy a ir y ver. Y conforme se acercaba, Jesús le da una palabra de discernimiento de espíritu. Y le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Quién sabe eso? ¿Quién lo sabe? Discernimiento de espíritu. Hay algo especial en ti. Y todo esto lo estoy diciendo para que te sientas invitado a cuando conectes con una persona no creyente, que le transmitas lo que quizá Dios está poniendo en tu corazón. Oye, no sé, siento que has tenido siempre hambre de encontrar la verdad. Díselo, no hay nada malo en ello. Puedes incluso decir, oye, me confundo. O decir, no sé, siento que quizás tu relación con tu padre o tus padres en tu infancia ha sido muy dura y por eso desconfías de cualquier autoridad de Dios. Puede ser. Y que Dios lo revele abre una nueva realidad. Natanael se sorprende y dice, ¿de dónde me conoces? Evidentemente pone resistencia, ¿eh? ¿Cuántas veces evangelizamos? Y dice, respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y allí no había nadie. Pero dice, antes de que Felipe, yo te vi. Y puede que fuera una palabra de ciencia que Dios, que Jesús tuviera la revelación de verlo debajo de esa higuera. Y te pido que pidas a Dios activar los dones. Y tú puedes decir, es que no tengo ningún don. Bueno, pues no los tuyos, los del Espíritu Santo, no pasa nada. Tienes al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo te revele, que el Espíritu Santo te guíe y que tengas conversaciones que realmente tocan lo más profundo. Y por último, en este pasaje, fija cómo acaba la historia, dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el Rey de Israel? Y de pronto se convierte. Y Jesús le dijo, ¿tan solo porque yo te dije que te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dice algo que es verdad, que en el momento que una persona conoce de Dios, cosas muchas mayores van a ver, igual que tú y yo hemos experimentado. Y le dijo incluso una profecía, dice, de cierto te digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Es muy difícil que alguien se convierta simplemente porque haya dicho, oye, he sentido que tú por la noche ayer estabas llorando y nadie te veía, pero Dios te veía. Y diga, algo está pasando, pero que se convierta ahí, pero es posible que estemos abriendo lo más profundo de su corazón, que sienta que Dios le ve o que incluso estemos tocando fibra mucho más profunda. Hay una teoría que dice que Natanael, debajo de ese árbol, posiblemente estaba pensando en Jacob y que Jacob no fue una persona muy fiel en su historia, muy veraz, pero que luego tuvo una experiencia de ver ángeles que subían y que bajaban. Entonces, eso podría conectar dos mensajes que rompían precisamente con lo que él estaba reflexionando. Uno es, tú sí que eres veraz y a Dios le agrada esa veracidad. Y segundo, tú también verás ángeles que ascienden y descienden. Es posible. Pero en cualquier caso, y podríamos dar ejemplos de ellos, cómo Dios irrumpe la realidad. Os voy a contar otra tallita del cole.
resulta que este junio pasado me tocó ir de profesor acompañante con alumnos de cuarto de la ESO, 50 alumnos, a Oporto. Y cuando llegamos al hotel, ellos saben que soy cristiano y hay muy buena relación y mucha broma, bien. Y cuando llegamos al hotel, el hotel era muy interesante porque tenía todas las habitaciones que daban a un patio central donde había como una cafetería chill, con unos sofás chill, todo muy guay, con lucecitas y tal. Eurocopa de fondo, ¿vale? Y el tema es que claro, había espacios libres donde tú podías ir y sentarte o hablar con uno o con otro, y yo iba pues con mi Biblia. Y entonces me sentaba ahí, me ponía a leerla o la dejaba ahí encima. Entonces los alumnos que se acercaban, ¡ay! ¿Qué es eso? ¿Es tu Biblia? ¿Es tu Biblia? Sí, está un poco vieja, ¿no? Y digo, sí, es que la uso, ¿sabes? y dice, qué guay, ¿puedo cogerla un momento? Y digo, sí, claro. Y a veces leían y tal. Y bueno, y se iba desarrollando, pues, oye, ¿y por qué lees tanto la Biblia y tal? Porque Dios habla a mi corazón. ¿Me puede hablar Dios? Digo, sí, pídele a Dios. Y entonces cogían la Biblia y empezaba a leer y decía, ¡hala! Esto es precioso. Esto me habla. Digo, es que Dios habla. Y así pues sucedieron diferentes episodios y al final fue el momento de volver, de regresar. Y estábamos en el aeropuerto, en la cola del check-in, un lugar tan apasionante, y con 50 alumnos con un montón de maletas, o sea que dices, por favor, aquí una hora. Pero los chicos volvieron, yo iba con mi Biblia, y volvieron y dice, Xavi, háblanos más de Dios. ¿Y por qué lees la Biblia? ¿Y por qué? Claro, son diferentes alumnos y tienes que volver a explicar la historia y tal. Y entonces había uno que dice, sí, pero también uno puede escuchar voces de otras cosas, eso de echar las cartas o de la ouija, ¿qué piensas de todo eso? Y digo, te va a responder la voz que tú le preguntes. Si preguntas a Dios, Dios te va a responder. Pero todo eso a Dios no le agrada. Dios no lo quiere. Porque es abominación, es algo horrible. Y de pronto viene un chico, el tarambana, ese que, Xavi, ¿qué pasa? Y viene, oye, que quiero que Dios me hable. Y digo, esto parece el que vende tomates, ¿sabes? Y digo, bueno, pues toma. Y coge la Biblia y dice, ¿y qué tengo que hacer? Y digo, pues no sé, pídele a Dios que te hable y abre la Biblia. Y digo, sí. Bueno, y dice, ¿sabes? Digo, tranquilo, relájate, que Dios te escucha igual, ¿eh? Vale. Pues Dios háblame y hace plas. Y dice, no busquéis adivinación ni agorería, porque no sé qué. Y estaban los otros que, ¡esa palabra es para nosotros! ¿Sabes? Y estaban flipando. Y digo, y dice, pero Xavi, ¿qué pasa? Que Dios habla. Si tú le buscas, Dios habla. No siempre así, búscale que te dé sueños, cada uno en su lenguaje. Dios habla. Y bueno, hubo un revuelo así y finalizando la historia, había una chica que miraba con unos ojos especiales y que seguía preguntando y todo al final tuvimos que pasar el check-in, ya se diluyó todo, pero había una chica que se acercaba, que todavía buscaba de Dios. Y la miré a los ojos y digo, ¿tú quieres conocer a Jesús personalmente? Y dice, sí quiero. Y digo, ¿te puedo acompañar en una oración y tú se lo repites? Imagínate, azafatas por ahí, gente esperando para entrar el avión, los compañeros de clase, los otros profes por ahí. Y ella no veía nada más. Y yo no veía nada más. ¿Quieres conocer a Jesús? Y dijo, sí quiero. ¿Puedes repetir conmigo, Señor Jesús? Y ella, Señor Jesús, perdona por todo mi pecado. Perdona por todo mi pecado. Gracias por morir por mí en la cruz. Gracias por morir por mí en la cruz. Yo te quiero experimentar. Yo te quiero experimentar. Gracias por darme la eternidad prometida. Gracias por darme la eternidad prometida. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo te sientes?
feliz. Y es que Dios no te ha puesto por casualidad con tus vecinos, con tus amigos, con tus conocidos, con tus familiares. Dios te ha puesto en el lugar que corresponde para hablarles de Jesús. ¿Nos ponemos de pie? ¿Sí?